Buenos días, bienvenidos al Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. El día de hoy haremos la presentación de la cápsula titulada De lo visual a lo intangible, evidencia material e interpretación musical en la Capilla Abierta de San Esteban Tizatlán en el estado de Tlaxcala. Para ello contamos con la presencia del director del Centro INA Tlaxcala, el licenciado José Vicente de la Rosa Herrera, las licenciadas en Restauración de Bienes Muebles, Jaciel Lumbreras y Alatiel de la Mora. También contamos con la presencia del músico Manuel Mejía Armijo y su servidora Magdalena Abdo. Para comenzar, escucharemos unas palabras por parte de nuestro director. Estamos en Tizatlán, un lugar emblemático en la historia de Tlaxcala y en la historia de México. Primero porque este espacio conjuga valores arqueológicos del posclásico mesoamericano que representan pintura mural y bueno, fue un espacio ritual muy importante como uno de los grandes, de los 4 señoríos de Tlaxcala, y el aspecto histórico que está representado por la capilla abierta que tenemos aquí a la vista. Y esta capilla abierta, desde luego, pues es un producto de la historia del siglo XVI, ya en la Nueva España, este momento tan emblemático y tan importante en la historia universal, porque cambia totalmente la relación del mundo en este siglo XVI. Y aquí en Tizatlán, que es parte de este sistema conventual evangelizador que traen los europeos a Mesoamérica y a la entonces ya Nueva España, se convierte en un espacio pues muy emblemático por varias razones. Toda la cosmogonía y toda la religiosidad que tenía el mundo prehispánico a partir primero del uso de espacios abiertos para sus grandes ceremonias rituales, de alguna manera la música, la teatralidad misma de las ceremonias al aire libre son parte de lo que los monjes, sobre todo franciscanos, recuperan como parte de una forma de educación dentro de su labor evangelizadora. O sea, en las poblaciones originarias hay un potencial enorme a partir de estas ritualidades en espacios abiertos, y en lo que nosotros podemos destacar en parte de lo que es la capilla abierta y sobre todo en sus murales es justamente esta presencia o esta omnipresencia de la música. Hay figuras de instrumentos, hay arcángeles, querubines, etcétera, que nos muestran esta riqueza de la música ya con instrumentos que vienen de la época novohispana, pero está este mestizaje, este sincretismo que se da, pues desde luego por la traza estética que trae el mundo europeo, pero por la riqueza también que tiene el mundo prehispánico, que con la mano de obra de las poblaciones originarias de estas tierras enriquecen totalmente esta pictografía y esta pintura mural. ¿Y qué es lo que vamos a tener pues, en esta sesión? Es justamente este vínculo, este trazo entre esta antigüedad y el siglo XXI. El maestro Manuel Mejía ha recuperado parte de esta pictografía, ha hecho investigación con respecto a los instrumentos que se están visualizando en la pintura mural, y desde luego ha hecho composiciones a partir del uso de estos mismos instrumentos. Entonces es un vínculo entre la historia y la cultura viva, la presencia de Tlaxcala en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, con esta cápsula en un espacio histórico, pero con esta muestra de los autores y de la música contemporánea de Tlaxcala. Creo que será una gran conjunción. Hay referencias incluso
que de viva voz en algún momento comentamos con el gran maestro doctor Miguel León Portilla. Él hacía alusión justamente a estos murales, a la importancia de estas ritualidades. Incluso hay muchos de los pasajes bíblicos que son representados aquí en esta pintura mural, pero en un trabajo que hizo también allá por los años 90, con la asesoría del doctor Miguel León Portilla, bajo la batuta de Miguel Sabido, el gran director de teatro e investigador de todo el teatro ritual mexicano. Se hizo la puesta en escena en Tlatelolco con 500 actores en escena del juicio final, que es también un pasaje bíblico, y que al final de esta monumentalidad en la participación de actores es porque se cumplían, por un lado, y se nutrían de estas tradiciones prehispánicas, todos los autos sacramentales que representaban y que servían al final para evangelizar, para cristianizar y para sumar a las poblaciones originarias a esta nueva visión del mundo que trajeron los europeos. Pues aquí es Tizatlán y los invitamos a que la visiten muy pronto. Muchas gracias. A continuación tendremos la intervención de las restauradoras del Centro INA Tlaxcala. Cabe señalar que ellas son las personas en las que recae la responsabilidad de la conservación y salvaguarda de los bienes muebles y los bienes asociados a los inmuebles dentro del Estado. También ellas estuvieron involucradas en el resarcimiento de daños ocurridos por el sismo de 2017, en el que desafortunadamente la Capilla Abierta de Tizatlán tuvo afectaciones. Así que les cedo la palabra a las compañeras. Alatiel nos hablará de una contextualización del bien cultural y Jaciel nos hablará acerca de los procesos de restauración realizados. En la ciudad de Tlaxcala, capital del estado de Tlaxcala, se encuentra la localidad de San Esteban Tizatlán. Esta se ubica aproximadamente a 5 kilómetros a pie al noreste del centro histórico. Es una zona actualmente con mucho interés histórico, puesto que en este lugar confluye un sitio arqueológico famoso por sus altares policromados y su material de construcción, la Capilla Abierta, que es de las pocas que conserva la pintura mural del siglo XVI, y un templo del siglo XIX dedicado a San Esteban y que actualmente aún conserva una importante función religiosa, siendo núcleo de la comunidad. Tizatlán se encuentra erigido en la ladera baja del Cerro Ostotl, uno de los comúnmente conocidos como Cerros Blancos, aquí en Tlaxcala. Se constituyó como un señorío hualtépetl, que en conjunto con los altépetl de Tepeticpac, Ocotelulco y Quiahuiztlán formaron la República Confederal de Tlaxcala, que de acuerdo a las palabras del arqueólogo Ramón Santa Cruz Cano, fue una organización estratificada que tenía características sociales, políticas, económicas y territoriales definidas para cada altepeme, lo cual resulta fundamental para entender el proceso de cambio entre la época prehispánica y la época colonial provocada por la conquista española. Por su posición geográfica, en Tizatlán fueron recibidas las tropas españolas de Hernán Cortés el 23 de septiembre de 1519 y fueron alojadas en los palacios del Tlatoani y Xicoténcatl-Huehue o Xicoténcatl el Viejo, como es comúnmente conocido. Esto lo asevera tanto Bernal Díaz del Castillo como el mismo Cortés. Es aquí entonces en donde confluye e inicia el proceso de cristianización del centro del país. Es aquí donde al poner una cruz de madera y sellar el pacto entre españoles y tlaxcaltecas mediante un abrazo, como lo podemos ver en la lámina número 5 del lienzo de Tlaxcala de la publicación de Alfredo Chavero, y asimismo con el bautizo de los 4 señores tlaxcaltecas. En el contexto de exterminio de las prácticas culturales indígenas, por la imposición de un nuevo orden europeo y el choque de culturas, se generó un reacomodo a nivel social, político y económico en la región, provocando el establecimiento de la muy leal y noble ciudad de Tlaxcala en una loma situada al sur de Tizatlán, conocido el lugar como Chalchihuapan, que es en donde ahora se ubica el convento franciscano. Como parte del proceso evangelizador, se construyeron las denominadas capillas abiertas, y estas han sido objeto de estudio e interés no solo de restauradores, sino también de arqueólogos y arquitectos, ya que es el producto por excelencia del choque de ambas culturas. Si bien la Capilla Abierta de Tizatlán no fue una de las primeras capillas en levantarse, sabemos que la de Tlaxcala, si no es de las más primitivas, es la primera.
En la de Tizatlán podemos encontrar muy bien conservada su pintura mural del siglo XVI y resulta muy interesante que no solamente vemos decoración en los muros, sino también en su techo de casetones hechos de madera. De acuerdo con Manuel Toussaint, quien se basó en la descripción del lienzo de Tlaxcala de Faustino Maxicatzin, la capilla data de 1570, es decir, ya bien entrados en el proceso de evangelización y además con características formales muy diferentes a las más primitivas. La capilla abierta de Tizatlán fue erigida en una plataforma o plaza prehispánica. Sin embargo, Manuel Toussaint considera que fue levantada en los mismos espacios del Palacio de Xicoténcatl el Viejo. La capilla se constituye de materiales de construcción mixtos, como es piedra cariada, piezas de adobe y soleras de barro cocido, las cuales se encuentran unidas por mortero de lodo con muy poco material calcáreo. Estas fueron pertenecientes a otro tipo de estructuras más antiguas, principalmente prehispánicas. La reutilización de materiales fue algo muy común durante el siglo XVI debido a la escasez de material, el precio del mismo y la falta de mano de obra especializada, esto derivado de la mortandad tan elevada de guerras y epidemias de la época. Aunque en la actualidad no podemos apreciar la disposición original de la capilla abierta debido a la construcción del templo de San Esteban en el siglo XIX y a que debemos ingresar por un costado, es a través de su planta que podemos apreciar la intención de un espacio abierto al frente, en donde la celebración de los oficios religiosos daba la apertura suficiente a los feligreses, al tiempo de permitirles el estado de libertad espacial al que estaban acostumbrados antes de la llegada de los españoles. Al ingresar a la capilla y una vez notados los elementos arquitectónicos como son sus arcos y columnas, se pueden apreciar diferentes motivos iconográficos. Resaltan las siguientes escenas: el bautismo de Jesús en el río Jordán, la adoración de los reyes, y en las franjas pintadas a ambos lados del presbiterio, del lado derecho del observador, podemos apreciar de abajo hacia arriba la Anunciación, una alegoría franciscana y Jesús en el purgatorio. Del lado izquierdo, en el mismo sentido, figuran la aparición de Jesús a un personaje, escena de la resurrección y aparición de Jesús a los apóstoles. En el arco triunfal figuran las escenas más coloridas y mejor preservadas. Se pintaron ángeles músicos y al centro, presidiendo la escena, está la representación de Dios Padre. Citando a los restauradores Elsa Dubois y Ricardo Mendoza, en los aplanados normalmente se usó primero un recubrimiento de lodo con arena, es decir, era arenoso y fue aglutinado con barro. Posteriormente y sobre este se aplicaron una o varias capas de un repellado calcáreo. Encima de este se aplicó concretamente la capa de policromía, que fue trabajada sobre la superficie seca o semiseca, es decir, constituyendo así una técnica pictórica más cercana a lo que hoy denominamos temple. Respecto a la historicidad de esta capilla, resaltan algunos momentos específicos, como son el encalado general que se dio en esta zona una vez que decayó su uso original, es decir, se encalaba toda la zona una o varias veces a manera de mantenimiento y esto en gran medida provocó la conservación de los murales, ya que estaban ocultos y preservados por la misma capa de cal. Posteriormente, en 1927, se descubre el sitio arqueológico, se descubren los altares polícromos, por lo que inicia una ola de reconocimiento, estudio y exploración de la zona, así como su conservación. Ya en la década de los 90 se da la primera intervención tal cual de restauración, y es ahí cuando se hace la liberación de la cal que estaba en general encima de los murales y posteriormente se empezaron a trabajar, a estabilizar, llegando hasta la reintegración cromática. Esto tuvo un seguimiento de 2006 a 2009 y después de ese momento ya no se volvió a trabajar hasta el 2019, cuando se empieza a trabajar debido a las afectaciones provocadas por el sismo del 2017. Hoy en día, gracias a los trabajos de conservación, restauración y estudio de la zona, es que podemos reconocer la intención performática de la capilla, no solo su disposición arquitectónica y discurso pictórico, sino como un conjunto de ambos y otros factores que combinándose permitían llevar a los espectadores a no solo una representación del cristianismo y el evangelio, sino a hacerle parte de ello, hacerlos partícipes a través de todos los sentidos de una revelación divina. Lamentablemente, la totalidad de este paisaje no está a nuestro alcance, ya que solo podemos imaginarnos los olores como el incienso, las plantas, tejidos, las esencias personales de la gente, y no podemos imitarlo. Esto sin tomar en cuenta el aspecto sonoro, que afortunadamente podremos escuchar un poco más adelante.
Hoy estamos aquí para platicarles un poco sobre las afectaciones que tuvo la pintura mural debido al sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre del año 2017. La Capilla Abierta de Tizatlán presentó afectaciones tanto en el inmueble como en los bienes asociados al monumento. Tal es el caso de la pintura mural, donde se registraron daños ocasionados por las causas físico-mecánicas derivadas del sismo, que provocaron diversos efectos como fisuras, desprendimientos de aplanados, pérdidas de aplanados y enlucidos, oquedades y escamas. Específicamente se identificaron efectos de deterioro en el Arco del Triunfo, que podemos ver aquí en la parte del frente, el intradós y el reverso. Debido a las características particulares de la técnica de manufactura, como la presencia de aplanados muy delgados y enlucidos también muy delgados que tenían poca adherencia hacia la piedra, en conjunto con los movimientos ocasionados por el sismo, provocaron el desprendimiento de aplanados y la aparición de gran cantidad de escamas en el lucido. El lucido propiamente es lo que sería la capa pictórica, ¿no? Donde se puede ver las escenas representadas. Además, se encontraron gran cantidad de rezanes de diferentes temporalidades y naturalezas, algunos de ellos de una dureza mayor que el original, lo que provocó el desprendimiento de los estratos originales, la contracción de los rezanes de intervención y la aparición de fisuras en la periferia de las zonas. Las áreas más afectadas fueron el frente y el intradós del arco, las cuales presentaban gran cantidad de oquedades, desprendimientos de aplanados y fisuras que se ubicaron por todo el arco. En esta zona los deterioros más representativos fueron la presencia de 2 grietas y la pérdida de material original, que se localizaron sobre todo en la parte central del arco y en una de las dovelas centrales del lado izquierdo, las cuales se extendieron desde el frente del arco, abarcando el intradós y llegando al reverso de la pintura mural, o sea, es la parte posterior. También uno de los casetones presentaba desprendimiento ocasionado por el momento telúrico, que es en la parte superior. Una vez atendida la afectación estructural, que fue en la capilla, donde se solucionaron, que contó con el seguimiento de la sección de monumentos históricos del Centro INA Tlaxcala, se comenzaron las gestiones para intervenir las afectaciones de la pintura mural, por lo cual se presentó el proyecto de restauración de la pintura mural, remates de viguerías y casetones de madera decorados de la Capilla Abierta de Tizatlán, el cual fue auspiciado por el Programa Nacional de Reconstrucción 2019 y administrado por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Tlaxcala, y estuvo a cargo de la restauradora Paola Ríos Espinosa. El proyecto se ejecutó entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, mismo que fue supervisado por la sección restauración del Centro INA Tlaxcala, y las acciones consistieron en el registro, la documentación, la limpieza superficial, la colocación de velados de protección y de velado, la consolidación de aplanados desprendidos y disgregados, la aplicación de ribetes finos, el rezane de faltantes y la reintegración cromática, así como la colocación adecuada de elementos desprendidos, como fue el caso de uno de los casetones. Si bien fueron lamentables las afectaciones ocasionadas por el sismo del año 2017, la intervención de restauración presentó una oportunidad para actualizar el registro gráfico y fotográfico de la manufactura de la pintura mural. Asimismo, el acercamiento permitió identificar los efectos de las intervenciones anteriores, así como los deterioros preexistentes al sismo, y que requieren una futura intervención que permita la proyección y salvaguarda de la pintura mural de la Capilla Abierta de Tizatlán, para que pueda ser disfrutada en sí misma como obra histórico-artística o, como en este caso, ser parte de la remembranza de su función en la época virreinal. De acá la importancia de proteger y conservar el patrimonio cultural. Gracias. Para desarrollar esta sección me encuentro con el músico Manuel Mejía Armijo, quien es intérprete e investigador en instrumentos antiguos de cuerda pulsada. Con él platicaremos acerca del mural que se encuentra en la parte superior del arco central de la capilla. Buenas tardes, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto. El mural protagonista de nuestra cápsula se encuentra en la parte superior del arco, entre los 2 coros altos. Está elaborado para ser visto desde lejos en un ambiente celestial, como si perteneciera a otra dimensión.
Al centro podemos observar la representación de un Dios Padre rodeado de querubines. La escena se divide en dos secciones. A su lado izquierdo podemos observar un ángel que se encuentra de pie tocando una chirimía y al lado de él un conjunto de 4 ángeles tocando instrumentos de aliento, una dulzaina, chirimías y un sacabuche. Instrumentos que solo pueden tocar un sonido a la vez, pero lo hacen de manera simultánea y están leyendo de un atril la música que interpretan. Del lado derecho al Dios Padre, en la segunda sección de la escena, se puede observar otro ángel que se encuentra de pie tocando una guitarra. A su derecha hay un grupo de ángeles cantores que de igual manera están leyendo sus partes de otro atril. En la parte inferior de cada sección podemos observar un ángel con un sahumador. Bueno, digamos que esta imagen nos muestra una polifonía. Esto quiere decir que se están interpretando varias líneas melódicas al mismo tiempo y que a su vez están formando una armonía. Una armonía celestial en alabanza a Dios Padre, que es el personaje central, el personaje principal. Con base en esto, pues digamos que es una música, estamos viendo una música que no existe, porque la música solo existe en el momento en que es interpretada. Por lo tanto, yo te quería preguntar, ¿tú crees que toda esta teatralidad podría estar relacionada con las dinámicas musicales que se llevaban a cabo en el interior de la capilla? Sí, por supuesto. Lo que a mí me emociona del mural es que se sobrepone a la naturaleza efímera del acto musical. El acto musical termina cuando la música deja de sonar, pero gracias al mural se perdura una reverberancia de esta música que llega hasta nuestros días, y eso me parece muy emocionante. Muchos de los elementos que describiste del mural son realistas en cuanto a las prácticas musicales, y si lo observamos, observamos los instrumentos, corresponden a lo que conocemos de los instrumentos históricos, la manera de ejecutarlo es la manera en la que se hace, y la disposición y el tipo de ensamble son clásicos de la polifonía del Renacimiento. Es un ensamble ideal en la música renacentista. Entonces, sí nos transmite un acto musical que muy probablemente sucedió y que nos llega a través del mural. Puede llamarnos la atención que no son músicos, son ángeles. Pero a mí me gusta pensar en que durante el ritual el músico se convierte en otro ser, se va más allá de su corporalidad ordinaria y se transforma en otro ser. Cuando acaba la música vuelve a ser un ser humano común y corriente. Pero esa característica es propia del rito teatral y que se verifica en este tipo de eventos musicales. Y creo que también, por ejemplo, la disposición arquitectónica podría estar relacionada con este tipo de dinámicas musicales llevadas a cabo en el inmueble. Por ejemplo, tenemos un coro doble, ¿no? Y relacionando esto con las fuentes documentales, hay una referencia de la Pascua de 1539 en la que Mottolini habla de la capilla de Belén. Es una capilla que ya no existe, pero se encontraba en el conjunto conventual de Nuestra Señora de la Asunción. Y, bueno, lo voy a citar. Él dice: para la Pascua tenían acabada la capilla del patio, la cual salió una solemnísima pieza. Llámanla Belén. Por parte de fuera pintaron luego al fresco en 4 días, porque así las aguas nunca la despintarán. Los españoles que han visto la capilla dicen que es de las graciosas piezas que de su manera hay en España. Llevan sus arcos bien labrados, 2 coros, uno para los cantores y otro para los ministriles. Hízose todo esto en 6 meses. Digamos que esta evidencia también apunta a que los 2 coros altos, como lo dice el mural, ¿no? Una parte era para los músicos o ministriles y otra para los cantores. Entonces era de la misma manera en que se lleva a cabo en España, ¿no? Así es. Podemos imaginar que el público que se situaba aquí, enfrente de nosotros y incluso del otro lado de los arcos, recibían la música de esta manera estereofónica, que en general alternaban el uso
era que en las partes que se cantaba no tocaban las chirimías y después repetían la sección, pero con alientos y no con canto. Pero había momentos también de éxtasis en las que todos se unían y yo creo que no hay ser humano que pudiera que no se sobrecogiera con esa experiencia sonora. Entonces lo natural es voltear hacia lo alto. Voltear hacia lo alto, ¿qué está pasando ahí? ¿De dónde viene ese sonido celestial? Y al voltear hacia lo alto también se ve el mural. Entonces, al voltear la vista hacia arriba, está ya el público, los feligreses, en una postura devocional. Y entonces de esta manera se establece el tiempo sagrado del ritual. Pues me estás hablando ahorita de muchos quehaceres que tal vez hoy en día les conferimos un valor artístico, ¿no? Pero que en ese momento tal vez eran funcionales. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es la función de la guitarra en este tipo de conjuntos? La guitarra tiene una característica distinta a todos los demás instrumentos, que es el único instrumento polifónico. Todos los demás instrumentos son monódicos, quiere decir, cada flauta, cada chirimía solamente puede tocar una melodía. Cada cantor puede cantar una melodía. La guitarra puede tocar 3 o 4 melodías simultáneamente. Entonces hace un tejido, hace una red en la que las voces van a unirse. Hace esta función de unir todos los elementos, pero de una manera discreta. Por ejemplo, el órgano también es un instrumento polifónico, pero sus voces suenan de manera muy apabullante. Competirían con las voces humanas, quizás no se entendería la palabra de lo que está diciendo. En cambio, la guitarra no compite, no afecta la fonética de los cantantes y sí sirve de guía. Entonces, esta sería la función que algunos expertos de hoy en día dicen que los instrumentos de cuerda pulsada antiguos hacían la función o hacen la función de pegamento en el ensamble. Yo tal vez te diría como restauradora que esa función sería como un aglutinante, ¿no? Creo que sería más preciso, sí. Pero bueno, mi siguiente pregunta es, relacionando esta función polifónica que tiene la guitarra en este mural, básicamente yo te quería preguntar, ¿qué está pasando en el mural? ¿A qué le está dando soporte esta guitarra? Además podemos ver en uno de los atriles la frase Sanctus Dominus Deus, que era una parte del ordinario de la misa. Y también podemos ver que la música está escrita de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. ¿Podrías explicarlo? Tiene mucho sentido lo que observas. El Sanctus es una parte del ordinario de la misa, pero que está relacionado con el tributo a Dios. Es el tributo de los ángeles a Dios. Y la manera en la que lo vemos escrito es la manera en la que se escribía la música polifónica, que era en cuadernillos y voz por voz. Es decir, no se ponían todas las voces seguidas como en las partituras actuales, sino la voz del tiple, una frase completa o una sección completa, el tenor una sección completa, el contralto una sección completa, etc. Y eso es lo que vemos. Y por eso hay 2 atriles, porque hay música diferente y cada quien pues lee su parte, ¿verdad? Esta es la manera en la que se ponía por escrito la polifonía. ¿Y qué es lo que pasa con la guitarra aquí? ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué tiene una posición tan importante? Porque es un instrumento que aquí no va a leer una sola de las voces, sino que va a estudiar las 3 o las 4 voces y va a ver la manera de reducirlas, de sintetizarlas. La manera que se utilizaba es la cifra. La cifra es poner estos numeritos sobre unas rayas que no representan lo mismo que un pentagrama, sino que representan las cuerdas del instrumento,
Y de esa manera se resuelven todos los pasajes polifónicos y es una mnemotécnica. Es también una manera de aprenderse la música. Una vez que uno hace esto y lo trabaja, lo estudia mucho, el guitarrista puede leer cualquiera de las voces, o en general la voz de tenor, que es la que tiene el cantus firmus, y las demás voces vienen por sí mismas. Y además, pues es un testimonio de la polifonía en América, que es este ensamble, es el ensamble polifónico de lujo. Es un ensamble perfecto para interpretar la polifonía clásica del Renacimiento. Y por ello, para mí es especialmente emocionante contemplarlo. ¿Y por qué es importante para tu disciplina la conservación de este tipo de imágenes? En la música antigua, las fuentes siempre hay que tomarlas con precaución. Siempre todas las fuentes nos van a arrojar una serie de lagunas, de cosas que ignoramos. Todas las fuentes. Quizás ustedes piensen en que una partitura, ahí está la música, pero no está la música, están ciertas pistas que nos permiten acercarnos a la música. Otras no están ahí. Entonces hay muchas lagunas y estas lagunas tienen mucho peso actualmente. Hay músicas que se consideran inferiores, que se dejan de estudiar, que se dejan de lado, que se consideran poco desarrolladas, muchas concepciones falsas sobre la música debido a estas lagunas. Como tú nos mostrabas, los testimonios literarios son muy importantes también, porque nos dan otra información que no la vamos a encontrar en la fuente musical. Y la otra fuente, que es la que quiero hacer énfasis en esta conversación, son las fuentes iconográficas. Lo visual, lo visual que hay en este mural es una guía muy fuerte, es una atracción muy fuerte una motivación muy fuerte hacia el trabajo musical. Yo creo que si nos quedamos con una sola de las fuentes, no podremos tener una buena aproximación a la música antigua. Entonces, es tan importante seguir estas fuentes como una partitura musical. Claro, y de ahí la importancia de la interdisciplina, ¿no? Totalmente. Es lo que tratamos de mostrar en esta cápsula. Muy bien. ¿Y podrías platicarnos acerca de las guitarras que trajiste el día de hoy y en qué se parecen o qué similitudes hay con tus guitarras y la que está en el mural? Claro. Yo toco la guitarra renacentista desde hace muchos años. Desde que conocí este instrumento me sentí muy identificado. Estudié primero el laúd y después el maestro Salvador Soto me enseñó una guitarra renacentista y dije, qué cosa más bella, qué sonido más bello. Es un instrumento con menos recursos que un laúd. Los recursos están reducidos al mínimo para que sea un instrumento muy versátil, muy portátil, pero hay toda una tecnología de la imaginación alrededor del instrumento. Entonces, por eso, como decían algunos músicos, pues es un instrumento que lo ves más sencillo, pero tiene más mérito los que tocan polifonía, porque pueden poner en solo 4 cuerdas 3 o 4 voces, que otros lo tienen cansero en 6, 7 u 8 órdenes de cuerdas. Entonces, bueno, ustedes también pueden ver la parte visual de la guitarra renacentista. Además, la guitarra renacentista es muy importante en la historia de la guitarra porque es el primer instrumento, la primera guitarra que ya se llama guitarra y que ya se reconoce visualmente como guitarra en la historia. Es un instrumento que su auge fue en el siglo XVI y desde el siglo XV ya tuvo una presencia importante en varios países de Europa. Y que en el siglo XVI fue un instrumento muy refinado y que se utilizó para la polifonía.
Como pueden ver, la proporcionalidad entre el cuerpo y el instrumento es similar al ángel del mural, y hay otros elementos que ustedes reconocerán, como por ejemplo la cabeza con clavijas, estas son las clavijas con las que se afina, el diapasón decorado con incrustaciones, como se ve también en el mural, los trastes también se ven, la roseta, una característica muy común en todos los instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y del Barroco, esto permanece hasta el Barroco, que es un ornamento que lleva en la salida del aire de la caja armónica, la boquilla, que en este caso no es exactamente igual, pero las dos llevan boquillas, la del mural de triangulitos y estas de una incrustación circular. El puente que va ornamentado con los bigotes, se le llaman bigotes a estas ornamentaciones que lleva en los dos extremos, es también un elemento estético y también lo podemos ver en la guitarra del mural, y el filete, que es esta incrustación que lleva para rematar la tapa. Incluso la del mural tiene, el filete remata aquí con una figurilla y también con un nudito acá arriba. Y como pueden ver, incluso las tonalidades tanto de la tapa como de la caja son similares. Entonces es la presencia de una guitarra renacentista aquí en América, de un instrumento además bastante bien hecho. Y también les quiero mostrar esta otra guitarra renacentista más rústica, que también construyó el maestro Salvador Soto, que coincide con la del mural, en lo único que no coincide esta, que es en que tiene 5 órdenes de cuerdas. Si se pueden contar las del mural y son 5 rayas las que tienen. Ustedes también de lejos lo ven como rayas, aunque en general lo que se usan son pares de cuerdas. Por el tipo de sonido, el tipo de tensión que llevan las cuerdas, se usaban por parejas. Esa era la manera de encordar los instrumentos antiguos de cuerda pulsada. ¿Y podrías platicarnos acerca del repertorio que vas a interpretarnos el día de hoy? Claro que sí. Voy a interpretar un Sanctus porque, como me hiciste notar, que es lo que aparece en los atriles, me pareció importante ejecutarlo, y por el simbolismo que tiene el Sanctus con los ángeles, ¿no? Con esta música angélica. Y elegí, hay muchas versiones de Sanctus polifónicas, y elegí la del compositor más clásico de todos, de la, digamos, escuela renacentista polifónica, que es Josquin des Prez. Josquin des Prez, franco-flamenco, muere en el año 1521, entonces en este año celebramos los 500 años, el aniversario luctuoso de los 500 años de Josquin des Prez, y es un compositor que es una referencia importantísima en todas las escuelas polifónicas del Renacimiento, del siglo XVI. También voy a interpretar música de la Escuela Polifónica de Sevilla, que fue muy importante y tuvo mucha influencia en América, y finalmente polifonía en América, o sea, fuentes musicales que se conservan aquí y que pues dan testimonio de esta práctica en las fuentes musicales. Y termino con 2 polifonistas muy importantes, que son Gaspar Fernández, que trabajó en la Catedral de Puebla hasta su muerte, muchos años, y Francisco López Capillas, que trabajó en las catedrales de México y Puebla, y los dos son unos grandes maestros de la polifonía. Y en especial Gaspar Fernández logró desarrollar un estilo, como compuso mucho villancico, que el villancico deja pasar muchos elementos culturales locales. Él desarrolló un estilo único en su polifonía. Entonces espero que disfruten el programa. Estoy segura. Muchas gracias, Manuel. Pues los dejamos con la intervención de Manuel.
Agradecemos su asistencia y esperamos que hayan disfrutado esta reconstrucción sonora de la Capilla Abierta de Tizatlán tanto como nosotros, en la que pudimos apreciar que su importancia no solamente recae en remanentes físicos, sino en una conjunción de varias áreas del saber. Esperamos contar con su pronta visita en el estado de Tlaxcala. Gobierno de México.